Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este pequeño video especial por el cumpleaños número 33 de nuestro Shang. En este video especial veremos todas las celebraciones que se hicieron por su cumpleaños tanto en China como en el extranjero, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante su cumpleaños. Así que comencemos de una vez con este video especial. El 5 de octubre, siendo las 12 de la mañana, el estudio de Shang nos compartió un bonito video para celebrar el cumpleaños número 33 de nuestro Shang, y tras la publicación de este video nos compartieron una carta que le dedicaron a Shang. La carta dice lo siguiente: la brisa fresca susurra entre las hojas caídas, anunciando suavemente la llegada del otoño, ya sea acompañada por el rocío de la mañana o bajo la luz de las estrellas. Abrazas un nuevo año en medio del ritmo del ajetreo. Al igual que en años anteriores, en este cumpleaños te encuentras de nuevo en el set, una deliciosa coincidencia que te permite experimentar diferentes vidas dentro de cada nuevo caparazón. Sin embargo, a pesar de las aparentes diferencias, estos cumpleaños comparten cierta familiaridad, el eco del llamado de corte, despojándote de la fachada y volviendo a tu verdadero yo, para abrazar un día importante pero ordinario que te parece. Bajo los reflectores pones todo tu corazón en cada tarea, esforzándote por alcanzar la excelencia desde el amanecer hasta el anochecer, sin un momento de complacencia. En tu trabajo operas con la precisión y el orden de un engranaje bien engrasado. En los últimos días, mientras presenciabas diferentes amaneceres y atardeceres, te detuviste para capturar la belleza a lo largo del camino, reuniendo tu energía para la transición hacia una nueva identidad. Más allá de la lente, alguna vez expresaste tu deseo de que tu vida se parecía a un sofá, cómodo, relajado y de espíritu libre, sintiendo el mundo a tu manera, ya sea recorriendo los caminos familiares de la infancia, saludando a un nuevo conocido o explorando nuevos espacios y diversos viajes de vida. Afortunadamente, cada versión vibrante de ti y cada sonrisa alegre han sido capturadas, lo que hace que innumerables momentos sean aún más preciosos. Deslizarse por el tobogán trae consigo emocionantes momentos de velocidad, intercalados con giros inesperados. Así es el viaje de avanzar. Ojalá que te involucres plenamente y no te arrepientas de nada. El tiempo no tiene una referencia, se define por tu mentalidad cada vez más tranquila y la figura grácil y erguida que llevas. En este nuevo año, que cultives tu propio jardín en este mundo vibrante y complejo, abrazando cada brisa con libertad y alegría. Feliz cumpleaños, Shang. Te deseo todo lo mejor y que todo salga bien. Nuestro Shang también nos compartió una publicación en donde nos comparte esta fotografía y nos desea a todos buena suerte y buena salud. Esta publicación que realizó Shang por su cumpleaños logró alcanzar más de 35 millones de likes, demostrando la gran popularidad que tiene. Por otro lado, el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas para celebrar su cumpleaños número 33 de nuestro Shang. Horas después de haber publicado las fotografías de Shang, el estudio nos compartió un corto video donde se puede escuchar a Shang cantar una canción, y tras la revelación de este video comenzaron a salir muchos rumores de que Shang pronto estaría lanzando un nuevo álbum y que este sería solo un avance. Hasta ahora se dice que poco a poco se estarán lanzando algunas canciones de Shang que estarán incluidas dentro de este nuevo álbum y que para diciembre se estaría lanzando el álbum completo, así que por ahora debemos de esperar al anuncio oficial. Las marcas que trabajan con Shang también le realizaron algunas publicaciones donde le desean un feliz cumpleaños a nuestro Shang. 已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到
如今。 Durante el cumpleaños de nuestro Shang no solo fue tendencia en Weibo, sino también en Twitter, en donde varias fans de todo el mundo hicieron tendencia al cumpleaños de Shang para desearle un feliz día. Las fans de China también celebraron el cumpleaños de Shang colocando algunas pantallas LED en diferentes ciudades de China, mientras que otro grupo de fans decidieron hacer grandes reuniones para compartir un momento agradable por el cumpleaños de Shang. Por otro lado, varias fans de diferentes países se unieron para realizar un video donde le desean a Shang un feliz cumpleaños. El día de hoy quiero hacerte llegar desde México hasta China. I'm greeting from Thailand. I am your Xiaofei from California, USA. 在江苏常州，在北京颐和园，在上海，在长春，在浙江湖州。祝你生日快乐！ Una fanática de China decidió celebrar el cumpleaños de Shang sumergiéndose a lo más profundo del mar, mientras que otra fanática decidió saltar desde lo alto para celebrar el cumpleaños de Shang. Las tortugas esta vez quisieron celebrar a lo grande el cumpleaños de Shang, así que realizaron un espectáculo de luces en la ciudad de Qingdao. Las fans del extranjero también estuvieron presentes en esta celebración, donde nos compartieron varias actividades que realizaron para celebrar el cumpleaños de Shang. Las fans de Milán y Tailandia colocaron algunas pantallas LEDs para celebrar el cumpleaños de Shang, donde también se reunieron para compartir un agradable momento. Las fans de México y Perú se reunieron para realizar una pequeña celebración por el cumpleaños de Shang. Las fans de Estados Unidos colocaron algunas pantallas LEDs en el Times Square para celebrar el cumpleaños de nuestro Shang. Las fans de Japón colocaron un escenario donde realizaron algunas actividades, como también colocaron una pantalla LED por el cumpleaños de nuestro Shang. Por otro lado, varias tortugas de diferentes países de Latinoamérica realizaron un bonito proyecto no solo para celebrar el cumpleaños de Shang, sino también para celebrar el 8º aniversario del debut de Shang como artista. Este proyecto fue una donación monetaria hacia un refugio de perritos llamado Colita de Colores. La página de este refugio agradeció al fandom Bohun Yishao de Latinoamérica por la donación que realizaron y al mismo tiempo también felicitaron a Shang por su cumpleaños. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos que salieron durante el cumpleaños de nuestro Gege, pero antes vamos a recordar qué sucedió anteriormente cuando Gege celebraba su cumpleaños junto a Didi. En el 2018, siendo exactamente las 12 horas con 14 minutos de la mañana del 5 de octubre, nuestro Gege realiza una publicación donde nos comparte varias fotografías de las celebraciones que tuvo horas antes de su cumpleaños. Entre esas fotografías hubo una fotografía que Gege se tomó junto a Didi y junto a la actriz Xuan Lu durante una pequeña celebración que tuvieron por su cumpleaños. Cabe recalcar que para ese entonces la serie ya había culminado con sus grabaciones y a pesar de eso tanto Gege como Didi seguían frecuentándose. Según rumores se dice que Didi tuvo que viajar desde otra ciudad para llegar hasta el lugar donde se encontraba Gege solo para pasar junto a él su cumpleaños.
La última celebración que tuvo Gege ese día fue junto a Didi y junto a la actriz Xuanlu. La primera celebración fue junto a su grupo XNAI, ya que horas antes tuvo un concierto junto a su grupo donde le celebraron su cumpleaños. Luego se fue a celebrar la cuenta regresiva para su cumpleaños junto a Didi y junto a la actriz. Siendo las 12 horas con 15 minutos de la mañana, nuestro Didi realizó un comentario en la publicación de Gege en donde le desea un feliz cumpleaños. Solo había pasado un minuto de la publicación que realizó Gege y nuestro Didi ya le había realizado un comentario en su publicación. Y en aquí entra un rumor muy conocido por el fandom en donde se dice que Didi tuvo que viajar solo durante horas para poder llegar al cumpleaños de Gege y llevarle el pastel de cumpleaños que vemos en la fotografía de Gege. Y seguro muchos de ustedes se preguntarán cómo sabemos esto. Pues lo sabemos gracias a Didi, ya que unas horas antes del cumpleaños de Gege, es decir, el 4 de octubre, nuestro Didi realizó esta publicación en su cuenta de Weibo donde nos comparte dos fotografías de él en una motocicleta y en la descripción dice mañana, haciendo referencia al cumpleaños de Gege, junto a un emoticón de un sol. Se dice que Didi mandó a hacer ese pastel especialmente para Gege con la temática del Principito, porque es el libro que le gusta mucho a Gege y que también tiene un bonito significado en el Yishan, y se cree que el emoticón que publicó Didi en su publicación estaría haciendo referencia al pastel de Gege, ya que en el pastel también se ve una figurita del sol. Por eso se dice que la publicación que hizo Didi el 4 de octubre hace referencia al cumpleaños de Gege y que él fue el encargado de realizarle su pastel para su cumpleaños. En el 2019, siendo las 12 horas con 16 minutos del 5 de octubre, nuestro Didi realizó una publicación especial donde le deseó un feliz cumpleaños a nuestro Gege y nos compartió una fotografía que fue tomada durante las grabaciones de la serie, pero 2 minutos después, Didi volvió a realizar la misma publicación, esta vez etiquetando a Gege. Después de 21 minutos aproximadamente, nuestro Gege le realiza un comentario en donde le agradece y le dice de que se iba a ir a acostar temprano. El meme que compartió solo decía "mantengan los puños". Tras la interacción que tuvieron nuestros chicos, este momento se convirtió en tendencia en Weibo, en donde varias fans usaron el hashtag de Wang Yibo celebró el cumpleaños de Xiao Shang. Un dato extra sobre la publicación de Didi es que hasta ahora nuestro Didi no ha realizado otra publicación donde le desea un feliz cumpleaños a alguien. La única publicación que realizó para desearle un feliz cumpleaños fue solamente a Gege, y de igual manera nuestro Gege solo ha realizado 2 publicaciones donde le desea un feliz cumpleaños a Didi y a su personaje favorito de Bob Esponja. Ahora, ¿por qué la publicación que realizó Didi fue tan importante y especial? Porque resulta que cuando Gege le deseó a Didi un feliz cumpleaños por su cuenta de Weibo, esta publicación resultó ser la publicación número 622 que había realizado Gege hasta el momento, y cuando Didi realizó su publicación por el cumpleaños de Gege, esa publicación fue la publicación número 622 que había hecho Didi hasta el momento. Y si creen que tal vez pudo haber sido solo una coincidencia, pues déjenme decirles que no, ya que atrapamos a Didi eliminando algunas publicaciones para que la publicación que él iba a realizar por el cumpleaños de Gege sea la publicación número 622, ya que antes de que Didi realizara su publicación por el cumpleaños de Gege, él había realizado una publicación a las 6:22 de la tarde del 4 de octubre, y dicha publicación era la publicación número 622, pero tuvo que eliminarlo para que la publicación de Gege sea la publicación 622, y ustedes ahora se preguntarán qué significa ese número y por qué es tan importante y especial. Pues hay muchos rumores detrás del significado, pero hay un rumor más acertado en donde se dice que el número 622 estaría haciendo referencia al 22 de junio del 2018 y que al parecer algo habría pasado durante ese día. ¿Y por qué creemos eso? Pues porque el 22 de junio del 2018 Gege había realizado una publicación en un grupo privado que anteriormente tenía con sus fans. En esa publicación Gege nos dice lo siguiente: hay una canción cantada en el frío y la calidez del corazón de las personas, pero tan tierna y cálida para todos. No es ni blanco ni negro, no importa cómo cambian las cosas con el tiempo o cómo cambian las personas, gira libremente, sigue sintiendo el espíritu juvenil lleno de pasión. Si yo fuera una canción. Al inicio de su publicación Gege dice que hay una canción y al final dice si yo fuera una canción. Estas dos líneas hacen referencia a una canción y según algunas hermanas tortugas, Gege estaría haciendo referencia a una canción que se llama Si yo fuera una canción de Zen Nigger. Las letras de esta canción dicen lo siguiente: soy tu hogar y tu viaje, soy la caja que no siempre abres, siempre esperando en el mismo lugar, esperando que regreses y me escuches repetir esta melodía, así por unos minutos por el resto de tu vida. Si yo fuera una canción, yo sería esa canción que tanto te quiere.
Esta publicación que Gege realiza fue después de que hayan pasado 2 días aproximadamente de la cena que tuvieron en un restaurante japonés. Otro detalle más que hay detrás de este importante número es que dentro del sello oficial del estudio de Gege dice luna de verano, y según el calendario gregoriano en Europa la víspera del solsticio de verano cae un 22 de junio o un 21 de junio. Es por ello que se dice que el 22 de junio del 2018 es un día especial para los chicos y siempre han tratado de hacer referencia a este número. Por eso el número 622 es uno de los tantos números significativos que hay en el Jisha. En el 2020 nuestro Didi no le tuvo miedo al éxito y decidió celebrar el cumpleaños de nuestro Gege a lo grande. El 4 de octubre nuestro Didi se encontraba en una carrera. Si mal no recuerdo, ese día solo se estaban realizando algunas prácticas, ya que al día siguiente se iba a llevar a cabo la competencia. Ese día, el 4 de octubre, nuestro Didi apareció luciendo un casco que tenía el número 29, mismo número de años que Gege iba a cumplir al día siguiente. También lo vimos usando un collar nuevo que era de la marca Gucci. En ese entonces Gege aún no era anunciado como portavoz de la marca. Al inicio este collar no llamó mucho la atención, hasta que el 5 de octubre del 2021, un año después de haber visto este collar, nuestro Gege nos comparte una sesión de fotos que tuvo para celebrar su cumpleaños, y dentro de esta sesión de fotos pudimos ver el mismo collar que usó Didi durante su carrera, solo que el de Gege era de otro color. También recordemos que un día antes del cumpleaños de Gege en el 2020, Jibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Didi que fueron tomadas durante las grabaciones de Street Dance of China y mencionaron una línea que Didi publicó en el 2018 cuando fue su cumpleaños, en donde decía de que lo que haya decidido cuando cumplió 21 años, espera seguir apegado a ello incluso cuando tenga 81 años. Recordemos que Didi cumplió 21 años cuando aún seguían las grabaciones de la serie Don't Tame. En el 2022 nuestro Didi estuvo usando algunos accesorios con el número 31 que hacía referencia al número de años que iba a cumplir Gege en los siguientes días. En el 2023, el estudio de Gege nos compartió algunas fotografías para celebrar su cumpleaños número 32. Esta sesión de fotos se realizó durante un viaje que tuvo Gege en donde se fue a acampar. Gracias a estas fotografías tuvimos muchos caramelitos. Uno de los más sonados fue el rumor en donde se decía de que tanto Didi como Gege habían ido a acampar juntos. Nuestro Gege nos compartió esta fotografía que se tomó durante su viaje, y este año durante el cumpleaños de nuestro Didi, él nos compartió esta fotografía que es muy similar a la fotografía que se tomó Gege, solo que ambos están en diferentes lugares. Ahora, ¿qué caramelitos tenemos este año? Pues estos fueron todos los caramelitos que salieron durante el cumpleaños número 33 de nuestro Gege. Vamos a empezar primero por la carta que nos compartió el estudio de Gege. Algunas hermanas se dieron cuenta que en la carta de Gege hay líneas muy similares que aparecen en las anteriores cartas que le había dedicado Jibo Oficial a nuestro Didi por su cumpleaños. Por ejemplo, al inicio de la carta de Gege dice lo siguiente: como de costumbre, en este cumpleaños te encuentras de nuevo en el set. Y al inicio de la carta que escribió Jibo Oficial por el cumpleaños de Didi en el 2020 dice lo siguiente: estás filmando en el set, no solo es tu cumpleaños, sino es el día del anuncio, como es de costumbre. El año pasado, Jibo Oficial escribió dentro de su carta lo siguiente: deseo que crees tu propio patio de recreo en este mundo maravilloso y que tengas un año nuevo más entusiasta. Y al final de la carta de Gege dice lo siguiente: en este año nuevo deseo que cultives tu propio jardín en este mundo vibrante y complejo, abrazando cada brisa con libertad y alegría. También tenemos una línea súper corta en donde el estudio de Gege le dice feliz cumpleaños y feliz por siempre. De igual manera en la carta de Jibo Oficial colocaron feliz cumpleaños Wan Yibo, te deseamos felicidad por siempre. En la publicación que realizó Gege por su cumpleaños se nos hizo muy familiar en la forma en cómo Gege nos deseó a todos buena salud y buena suerte, ya que la casita de los rumores también se despide de la misma forma deseándonos mucha suerte y salud. Recuerden que según rumores se dice que en algunos CPNs son escritos por nuestros chicos. Al parecer cuando la casita de los rumores se despide de esta forma es porque fue Gege quien escribió el CPN. No estamos del todo seguros, así que por ahora solo quedará en un misterio.
Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras la publicación de los videos que nos compartió el estudio de Gege. Esta vez nuestro Gege decidió realizar una temática diferente que los anteriores años. Según algunas hermanas creen que Gege colocó de manera discreta un dibujo de Didi. Dicho dibujo se encuentra pegado en una pizarra. No se ve el rostro completo de la persona que aparece en ese dibujo, ya que solamente se ve una parte, así que nuestras hermanas decidieron comparar este dibujo con algunas fotografías de Didi, y se puede ver que tanto el dibujo como el rostro de Didi son muy similares. Yo creo que si realmente hubiera sido un dibujo en el cual se apreciara el rostro de Gege, no tendrían por qué solamente mostrar una parte del rostro, sino más bien todo el rostro completo. Por otro lado, dentro del video vemos una guitarra que se encuentra guardado en su estuche. Algunas hermanas creen que es la misma guitarra que se muestra en el video de la canción Espectador de Didi. En la sesión de fotos que tuvo Gege, donde lo vemos vistiendo un atuendo elegante, descubrimos algo interesante. La marca de vestuarios que usó Gege fue de la marca Miri, misma marca de ropa que usó Didi para su presentación en el concierto familiar de la compañía, donde cantó la canción En los brazos de alguien más, pero resulta que durante el desfile de modas de la marca Miri, ellos mostraron el vestuario completo de Gege, pero resulta que el BBD de Gege no pertenece al vestuario completo que se mostró en el desfile. Pero ¿saben quién sí usó ese BBD que se mostró en el desfile? Pues nuestro Didi. Él lo utilizó en su presentación, es decir que compartieron armario. Durante el cumpleaños de Gege, es decir el 5 de octubre, nuestro Didi nos compartió algunas fotografías que él tomó durante su viaje al desierto, ya que ese día se estaba estrenando la sexta parte del documental. Algo que nos dimos cuenta es que en las anteriores publicaciones que hizo Didi cuando se estrenaba un nuevo capítulo del documental, siempre colocaba solo un emoticón, y resulta que en el cumpleaños de Gege, cuando realizó su publicación, vimos que colocó 3 emoticones, y cada uno de ellos se repetían 3 veces. Recuerden que en Kadian el número 3 hace referencia al nombre de Gege, y esta vez nuestro Didi decidió colocar 3 emoticones y lo repitió 3 veces, cuando anteriormente solo colocaba uno. Al parecer alguien quiso celebrar también el cumpleaños de nuestro Gege. Otro dato más sobre la publicación que realizó Didi es que su publicación lo realizó a las 16 horas con 24 minutos y el estudio de Gege publicó la sesión de fotos que tuvo nuestro Gege a las 16 horas con 23 minutos, es decir que Didi publicó su fotografía un minuto después de la publicación del estudio de Gege. Por otro lado, las fotografías que nos compartió Didi podemos ver que él nos muestra el atardecer y el amanecer del desierto, y según algunas hermanas creen que Didi lo publicó para Gege. Recuerden que tanto el amanecer como el atardecer son muy significativos en el Lisha. En esta otra sesión de fotos que tuvo Gege vemos que está montando una bicicleta, y algunas hermanas creen que Didi nos andaba mandando spoilers sobre la sesión de fotos que tendría Gege, ya que durante la entrevista que tuvo Didi para la marca Jimmy Choo le preguntaron si prefería andar en bicicleta o en skate, y nuestro Didi mencionó que prefería andar en bicicleta. Qué raro que Didi prefiera la bicicleta si todas sabemos que siempre le ha gustado andar más en skate. Gracias a esta respuesta, algunas hermanas empezaron a decir de que tal vez Didi respondió esto como una forma de mandarnos una indirecta sobre la sesión de fotos que tendría Gege para su cumpleaños, ya que no solo durante la entrevista de Jimmy Choo mencionó que prefería andar en bicicleta, sino que también durante el evento de la marca Lacoste que se llevó a cabo hace unos días. En esta entrevista nuestro Didi mencionó que su pasatiempo es andar en bicicleta. Ahora hablemos sobre la canción que cantó Gege durante el video de su cumpleaños. Las líneas que cantó Gege dice lo siguiente: gracias por las buenas noches que me enviaste. Durante la emisión del documental de Explorando lo Desconocido vimos que Didi solía grabar videos cortos donde comentaba sobre cómo se sentía y las experiencias que vivía durante sus viajes. Antes de terminar cada video siempre se despedía diciendo buenas noches. Algunas hermanas creen que la canción de Didi estaría haciendo referencia a estos videos que grababa Didi, ya que el 5 de octubre fue la emisión del último capítulo de Explorando lo Desconocido, y Gege le agradece a Didi por las buenas noches que le enviaba en cada emisión del documental.
10点了，也该睡了。其实我们也睡不了特别久。晚安，晚安。很舒服。晚安。很舒服。晚安。好，现在也不是很早了，记得今天应该会睡一个很好的觉，会非常的舒服。现在准备去进入帐篷。晚安。También hay otro rumor en donde se dice de que al parecer Gege realmente no estaba diciendo gracias por las buenas noches que me enviaste, sino que estaba diciendo gracias por enviarme tu amor, ya que la palabra Wanang, que significa buenas noches, también se suele pronunciar como Waini, que significa te amo. Lo interesante de esto es que Gege comienza a cantar en el segundo 18 del video, que en Kadian el número 18 significa Yibo. 谢谢你送我的晚安。Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por este video especial por el cumpleaños número 33 de nuestro Shang. Espero que este video les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.